Acá están las fracturas del troquíter, ¿no? ¿Cómo se llama este músculo? Supraespinoso, ¿no? Si se va hacia adelante, pues se rompe, ¿no? Se rompe, se puede romper. Acá se salió hacia adelante y acá se rompió. Y el tratamiento puede ser tratamiento con tornillitos, ¿no? Se fija, ¿no? Se puede hacer cerclajes. En pacientes con poca función se los puede dejar ahí también, ¿no? Si está más o menos aposicionado, se puede pegar a eso, consolida también ahí. ¿Cuál de las siguientes lesiones no se relaciona con recidivas de la luxación glenohumeral anterior? Bankar, sí. Afectación de reborde glenoideo anterior, en este caso, glenoideo anterior también. Hundimiento cefálico de Hill-Sachs, es lo mismo esto, ¿no? ¿O no? Ya. Hundimiento cefálico de Hill-Sachs también, ya. Arrancamiento de troquín. Perdón. Distensión y atonía del músculo subescapular. ¿Sí o no? También. Arrancamiento de troquín, no. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Ya. Estas son iguales, ¿no? Bankar, ¿no? O glenoideo anterior. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes fracturas de la extremidad proximal del húmero condiciona alto riesgo de necrosis cefálica? Ya les dije, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuello quirúrgico? No. No mucho, ¿no? No mucho, menos. El cuello anatómico. Y si hay 4 fragmentos de plazada, también, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una fractura conminuta, ¿no? Un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos, fractura acá, ¿no? Y miren a lo que va. El signo de la manzana podrida. Miren cómo se hace. Se pegó, ¿no? Pero miren lo que se está... ¿Qué está pasando acá? Se está deformando. La cabeza se está reabsorbiendo. Y acá ven una zona... ¿Cómo se llama esto? Radio opaca. Porque estamos hablando de radiografías, ¿no? Radio opaca, que probablemente sea el fragmento que sea el avascular, ¿no? Ya, acá están los fragmentos, ¿no? Ya, la mayoría de las fracturas de extremidad proximal humeral requieren... ¿Qué cosa requieren la mayoría de las fracturas de la extremidad proximal humeral? Osteosíntesis con agujas, placa y tornillos, reducción y tratamiento funcional sin reducción o prótesis parcial del húmero, ¿no? ¿Cuáles dije yo? Tratamiento funcional sin reducción, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando hablamos acá. Lo más frecuente que era que estas fracturas sean no desplazadas, ¿no? En el cuello quirúrgico, ¿no? Y que sean generalmente de buen pronóstico, ¿no? Se pueden aguantar angulaciones. Mira, acá me dice que esta lesión ha sido a menos de 45 grados de la lesión en aducción. Y 45 grados también, ¿no? En este caso 45 grados de angulación para el tratamiento ortopédico son las que se pueden tolerar, ¿no? Y se dice que la función es bastante adecuada, ¿no? El desplazamiento generalmente es mínimo, se puede reducir y generalmente se impactan estas fracturas. Entonces el tratamiento ortopédico funcional sin reducción es lo más frecuente. Algunas veces hay que reducir y hacer tratamiento funcional y otras veces hay que colocar placa y tornillos, ¿no? Ahora hay placas especiales, ¿no? Para húmero proximal, con forma del húmero, ¿no? Le dan toda la forma del húmero y entonces se coloca encima y se ponen sus tornillos. Ya no hay que moldear la placa ya. Esta es otra forma de tratamiento ortopédico, ¿no? Cuando hay desplazamiento, se puede hacer con anestesia general, ¿no? En sala de operaciones se hace la reducción y se coloca su vendaje o se coloca en todo caso yeso, aparato inmovilizador, lo que se quiera usar, ¿no? En este caso han colocado un yesito, ¿no? Estos yesos son incómodos, ¿no? Ahora hay unas ortesis
que venden las casas comerciales de ortopedia, que son bastante funcionales y bastante cómodos, menos pesados también, hechos de plástico, ¿no? A medida del paciente. Este es ya para fracturas diaficiarias. Cuando hay fracturas diaficiarias, este, hay que tratar de reducir y dar un tratamiento ortopédico en los casos en los que se crea conveniente, que es el mejor tratamiento como se menciona actualmente, ¿no? En este caso es una fractura transversa. Las fracturas transversas, a menos que tengan engranajes, ¿no?, para que se anclen entre ellas y no se desplace, son inestables generalmente. Generalmente las fracturas con tracito un poquito más oblicuo, que tienen más aposición, en este caso ósea, al momento de reducir generan en este caso mejor consolidación. Estas fracturitas también transversas también tienen índice de consolidación, pero a veces se desplazan, ¿no? Entonces, si digamos una fractura de húmero diaficiario reduce bien y se coloca un inmovilizador y después se ve que la radiografía está bastante bien, el tratamiento sería ortopédico nada más, ¿no? Se da su tratamiento y más o menos en un mes y medio también ya está moviendo el codo. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Dice tratamiento de una fractura de la extremidad proximal del húmero. Extremidad proximal. Desplazada y en 4 fragmentos en un paciente anciano colaborador. Estas preguntas, como yo las mencionaba al inicio, en otras preguntas anteriores, ¿no? Estas preguntas vienen con malicia, ¿no? Porque acá no me hablan de una fractura articular, primero. Segundo, no me hablan de una fractura de compromiso de la cabeza del húmero. Simplemente me dicen de la extremidad proximal del húmero. ¿Cuál es la extremidad proximal del húmero? Lo más cercano, ¿no? Lo más cercano a la articulación. Pero no me dice exactamente si es articular, si está en el cuello anatómico, quirúrgico, etcétera, ¿no? Lo único que me dicen es que extremidad proximal del húmero, o sea, la parte más cercana a la articulación, desplazada con 4 fragmentos en un paciente anciano colaborador. ¿Qué es un paciente anciano colaborador? Es un paciente que hace sus actividades, de repente trabaja, de repente vende, ¿no? O sea, está en actividad. Le daríamos un tratamiento funcional, reducción, si es una fractura inestable, ¿no? De repente no reduzca bien, ¿no? Le ponemos una prótesis, osteosíntesis o un fijador externo. ¿Qué cosa va a hacer? Generalmente estos pacientes pueden ser que haga una necrosis avascular. Entonces hay que colocarle en este caso una prótesis, ¿no? Una prótesis. Esta es otra forma de tratamiento. Por ejemplo, acá vemos que hay un fragmento, ¿no? Cuello quirúrgico, ¿no? Ven acá la fractura de cuello quirúrgico. Después toda la cabecita está bonita, ¿no? Y se le ha colocado en este caso una plaquita en T y sus tornillitos, ¿no? Y mueve rápidamente y ya está. Ya. Las lesiones de miembro superior. A ver. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación para el tratamiento quirúrgico de entrada en las fracturas de diáfisis humeral? Estamos hablando ya de diáfisis humeral, ¿no? Si tenemos fractura de diáfisis humeral, yo les mencionaba que no siempre hay que operar. Hay que intentar el tratamiento ortopédico en diáfisis humeral. ¿Está bien? Ahora, dice, ¿cuál de las siguientes no es indicación para el tratamiento quirúrgico de entrada? O sea, si en todo caso yo estoy pensando en operar una fractura de diáfisis humeral, ¿cuál de estas no se debe operar? Me dice, ¿no? ¿Cuál de estas no es indicación de tratamiento quirúrgico de entrada? Vamos a ver. Fracturas de antebrazo ipsilateral, codo flotante.
sea, tengo acá diáfisis y tengo acá antebrazo. Se supone radicúbito, ¿no? El codo está flotante. ¿Es indicación quirúrgica o no? Sí, también. Este, de entrada, ¿no? ¿Por qué? Básicamente rodillas flotantes, hombros flotantes, todo lo flotante se opera. ¿Por qué? Porque hay lesión vasculonerviosa. Se puede rotar o se puede angular. Imagínense que se angule nada más un poco y produzca una angulación de la arteria. Produce necrosis después, ¿no? De todo lo que está después de esa zona de presión o de angulación. Entonces, fracturas de antebrazo, sí, ipsilateral. Fractura bifocal, doble trazo. En el mismo húmero, pero doble trazo. Inestable totalmente, ¿no? ¿Sería de tratamiento quirúrgico? Sí, también. Una fractura patológica también es indicación de tratamiento quirúrgico. Y generalmente, pues, fracturas por cáncer, ¿no? Cáncer, ¿no? Mieloma, por ejemplo, ¿no? Que se ve bastante, mieloma múltiple, que produce huecos, ¿no? Huecos en el hueso. Se ve la radiografía, una zona radiolúcida, ¿no? Y ahí se produce la fractura. Se saca ese fragmento y generalmente se coloca cemento, ¿no? Para llenar esa parte. Politraumatizados también, ¿no? Los politraumatizados se menciona que sí hay que operar las fracturas, ¿no? En general. Y paresia de nervio radial. ¿Qué es una paresia de nervio? Una paresia es... ¿Qué es paresia? Debilidad, ¿no? Disminución de la fuerza. En este caso no me está diciendo que hay inactividad del nervio, ¿no? Solo paresia. En este caso, cuando hay fracturas de húmero, lo más frecuente es que se comprima el nervio, ¿no? Se comprima y por irritación se despolariza y ya no genera ya la parte de inervación, digamos, en este caso, la parte distal. Lo que produce el nervio radial es mano caída, ¿no? Mano caída y el primer dedo no se puede, lo pueden movilizar lateralmente, pero no pueden extenderlo, ¿no? No pueden extenderlo. Entonces, sí, pues, generalmente en las fracturas de húmero, a veces se angula, presiona el nervio o en el momento de la fractura, genera una despolarización y provoca una paresia. Como nosotros le llamamos en este caso lesión nerviosa, una neuropraxia, ¿no? Neuropraxia. ¿Y qué pasa cuando esta no se opera siempre, pues, ¿no? Porque esta es recuperable. ¿Y qué pasa cuando el nervio a veces se rompe, ¿no? Parcialmente? ¿Cómo se llama eso? Axonotmesis, ¿no? Y cuando se rompe totalmente se llama neurotmesis, ¿no? Entonces, neuropraxia, axonotmesis, o sea, se rompen algunos axones, y la neurotmesis cuando se rompe todo el nervio. Entonces tenemos esos 3 grados. Paresia generalmente es una neuropraxia. Y ya les dije, ¿no? ¿En qué consiste la lesión más frecuente? Neuropraxia, ¿no? Y una abulsión radicular alta, ¿dónde se podría ver? En una amputación traumática, ¿no? De repente sacaron el brazo por la ventana y vino otro en el ómnibus y vino otro ómnibus y se llevó el brazo, ¿no? Ahí se puede abulsionar. Isquemia nerviosa, también, ¿no? ¿Cuándo se da isquemia nerviosa? Se quema el nervio, por ejemplo, y produce una isquemia fulminante. En electrocutados, ¿no? En grandes electrocutados, en grandes quemados también, ¿no? Isquemia por secundaria, pues, a lesiones, en este caso, eléctricas o térmicas. Isquemia nerviosa también en algunas enfermedades, ¿no? Que comprometen la zona vascular. Una fractura supracondilia de húmero, ya. Ya habíamos hablado de húmero proximal, de húmero diaficiario y ahora de húmero distal. La parte del húmero distal, nosotros tenemos que vamos a llamarlo la zona supracondilia. ¿Por qué?
Porque vamos a tener en la zona distal del húmero, vamos a tener en la zona distal que hay unos cóndilos, ¿no? Y a esta zona de acá, nosotros le vamos a llamar zona supracondilia, a toda esta zona de acá. Encima de los cóndilos, zona supracondilia. ¿Listo? Y la zona supracondilia, pues, está la paleta humeral, ¿no? Ahí está la paleta humeral. Este es el húmero proximal, ¿no? Húmero proximal, ahí está su cabecita, ¿no? Ahí está. Aquí en la zona distal nosotros tenemos esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se puede escribir acá. Epitróclea. ¿Y acá cómo se llama esto? Epicóndilo, ¿no? ¿Está bien? Encima de la tróclea y encima del cóndilo. Esta estructura de acá, ¿cómo se llama? Capitelum o capítulo, ¿no? ¿Y esta zona cómo se llama? La tróclea. Aquí se articula ¿quién? El húmero. Y aquí se articula ¿quién? El radio, ¿no? Esta es la zona lateral. Y esta es la zona medial. Muy bien. Listo. Las fracturas supracondilias son las zonas que están encima de estos cóndilos, ¿no? Cóndilo externo, cóndilo interno. O sea, las fracturas que se dan por aquí. Las fracturas supracondilias pueden ser unicolumnares, externas, internas, intercolumnares, que puede ser acá, intercolumnares en T, intercolumnares en Y, o transcolumnar, a través de ambas columnas. Entonces todas esas fracturas pueden ser aquí, pueden haber aquí, todas las zonas de acá. Pero específicamente, o supracolumnar, ¿no? Encima de las columnas. Pero específicamente, una fractura supracondilia de húmero se va a llamar transcolumnar. Transcolumnar. ¿Por qué? Porque va a afectar ambas columnas encima de los cóndilos. ¿Está bien? Encima de los cóndilos. Entonces, en toda la parte de la paleta humeral tenemos una serie de fracturas y las supracondilias también se van a llamar, en este caso, transcolumnar. Las fracturas supracondilias son bastante frecuentes en niños y generalmente son por caídas en extensión, ¿no? Yo les decía que el mecanismo básico de defensa que nosotros tenemos es a protegernos con extensión de los miembros. Entonces de ahí van a sacar muchas de las respuestas en algunas cosas que a veces no se menciona. Nosotros tratamos de protegernos primero de forma básica digamos, a extender los miembros. Y el niñito a veces se cae y no piensa en cómo va a caer, ¿no? Entonces sus fracturas, generalmente en ellos, son el 95% en extensión, ¿no? Y acá viene pues la zona supracondilia, ¿no? Acá está, ¿no? Ahí está. Un trazo simple, ¿no? Ya. Aquí, ¿cuál sería? La fractura más frecuente del codo infantil es, ¿cómo sería? Una supracondilia en extensión, ¿no? Los niñitos pues tratan de siempre de proteger. Nosotros también, ¿no? Caemos igual. Pero a veces, como les digo, a veces pensamos en proteger alguna parte y ahí cambiamos la posición. Y algunas veces aparecen fracturas con mecanismos extraños también, ¿no? Porque algún movimiento, algo se hizo que no es común.
tenemos unas fracturas en niños. Hay una clasificación de Garland. Acá está mal, Garland. Es de Garland lo que hace es básicamente las supracondilias por el grado de desplazamiento, ¿no? Grado 1 se fracturó, no hay desplazamiento. Grado 2 con un desplazamiento mínimo, ¿no? Grado 3 con un desplazamiento más del 50% y grado 4 desplazada totalmente, más del 100%. ¿Cuál es el nervio más comúnmente afectado en las fracturas supracondyles de húmero? ¿Qué nervio está por ahí? Radial, ¿no? Ya lo habíamos mencionado también con las fracturas de húmero, ¿no? Que da la vuelta por ahí, en la parte... ¿En dónde se da la vuelta el nervio radial? ¿Por dónde pasa? Canal de torsión humeral y después se va hacia la zona lateral, ¿no? Hacia la zona lateral, da la vuelta. Y en el antebrazo ya se divide, ¿no? En su rama motora y en su rama sensitiva. Los interóseos, ¿no? El interóseo posterior, que es la rama motora. La principal complicación de la fractura de cóndilo humeral es... ¿Cuál es la principal complicación de las fracturas de cóndilo humeral? Es una zona cóndilo humeral. ¿Cuáles serían nuestros cóndilos humerales? Los cóndilos, ¿no? ¿No? Ya las dos prominencias, ¿no? Ya. Cóndilo humeral, a ver. No me hablan si es exactamente cóndilo interno o cóndilo externo. Bueno. Cóndilo humeral, ya. Principal complicación. Pseudoartrosis. Es una zona de hueso esponjoso. Lesión del nervio cubital. ¿Hay nervio cubital por ahí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí, hay un nervio cubital por ahí. Lesión del nervio músculo cutáneo. ¿Dónde está el nervio? Hacia arriba. Necrosis ósea de fragmento condilar. Irrigación terminal también tiene. Lesión de la arteria cubital. Necrosis del fragmento condilar. Es lo más frecuente. Por la irrigación terminal que tiene. Ahora, cuando nosotros hablamos en este caso de lesión del nervio cubital, ¿qué zona debería estar comprometida? El cóndilo, primero cóndilo medial, ¿no? La epitróclea. Y por debajo hay un canal, ¿no? El canal epitroclear. Y por ahí pasa el nervio. Si ustedes alguna vez se chocan en esa zona, se les adormece toda la zona cubital del antebrazo y la mano, ¿no? Varias veces se han chocado porque está el nervio acá, yo lo toco y ya estoy sintiendo que se me quiere adormecer la mano. Está ahí en el canal. Ese es un canal que está acá, ¿no? Dando la vuelta el cóndilo, el canal epitroclear. Entonces ahí ustedes, si en todo caso la fractura llega hasta ahí, podrían tener lesión, pero no es frecuente. Lo más frecuente es que esos fragmentitos vayan a la necrosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué van a la necrosis los cóndilos? Uno, por irrigación terminal. Pero si yo lo trato de reducir, ¿qué pasa con los cóndilos? Lo que pasa es que los cóndilos dan zona de inserción musculares. El externo da a todos, está hacia acá, ¿no? Ustedes hagan así y sientan su antebrazo cómo se contrae. Hagan hacia arriba. Todos los extensores están en la zona epicondilar, epicóndilo. Y en la zona de la epitróclea están los flexores. Si ustedes tocan más o menos así, van a sentir que los flexores ahí se contraen. Una forma fácil para que se acuerden también, ¿no? Y esos músculos son los que jalan, traccionan a los cóndilos. Por eso es que no los dejan consolidar también. Entonces van a la pseudoartrosis. A la necrosis avascular. ¿Cuál de las siguientes fracturas de antebrazo es más frecuente? ¿Cuál de estas es más frecuente? ¿Han escuchado hablar de las fracturas de Montella? Ya, las lusofracturas de Montella, ¿no? Como su nombre lo dice, son fracturas luxaciones combinadas. Las lusofracturas de Montella
son fracturas en este caso del huesito que se llama cúbito, con luxación en este caso de la cabeza del radio. Y el Galeazzi es fractura de radio y abulsión del estiloides cubital del cúbito, ¿no? Para redundar. ¿Cómo se van a acordar ustedes? Hay una memotecnia bastante fácil para que se acuerden. Entonces, esta es su mano, y acá con los dos primeros dedos hagan una G y con los otros dedos hagan una M ahí. Entonces, esta delimita la zona de la fractura. Donde está la M está el cúbito, entonces ahí está la fractura. Ese es Montella. Y Galeazzi para el otro lado. Es para que se acuerden. Y las fracturas de cúbito y radio de antebrazo. Fracturas de cúbito radio, bueno, a cualquier nivel no me dicen. Fractura aislada de radio, fractura aislada de cúbito. Las fracturas de radio y cúbito combinadas, especialmente en su región distal, ¿no? Las fracturas de radio distal y cúbito, de estiloides cubital, son las más frecuentes. Y son las fracturas más frecuentes en aparato locomotor, las fracturas de radio y cúbito distales. Tanto así que muchas veces nosotros decimos fractura de Coles, ¿no? Fractura de Coles, ¿no? Para el radio distal. Pero debemos saber que hay variaciones también, no todas son fracturas de Coles. Antes de pasar esto. Dentro de las fracturas de radio y cúbito, ¿no? Las fracturas de radio distal asociadas con fracturas de estiloides cubital me dan una serie de tipos de fractura en el radio distal. La fractura de Coles típica, ¿no? Es una fractura más o menos a 2 hasta 2.5 centímetros de la articulación radioescafoidea, con el fragmento distal hacia posterior, ¿no? Hacia radial, y con una leve supinación de la mano. Esa es la fractura de Coles típica, ¿no? Sin compromiso articular. La fractura de Smith es lo contrario, no se va hacia la zona dorsal del fragmento distal, sino se va hacia la zona volar, hacia como yendo para la palma. Tenemos las fracturas de Rea Barton también, ¿no? De Barton, ¿no? Que son fracturas articulares, ¿no? Si nosotros tenemos aquí el radio distal, ¿no? Las fracturas de Barton tendrían el compromiso articular. Este es el escafoides. El compromiso articular sería una fractura más o menos así, ¿no? De una carilla de la parte articular, ¿no? En cambio, la fractura, digamos, de Coles, entre comillas, sería una fractura acá, ¿no? Sin compromiso articular. Bueno, son las más frecuentes, ¿no? En adultos, las fracturas de antebrazo se tratan generalmente mediante... ¿Qué es lo que se hace generalmente con las fracturas de antebrazo? Si estamos hablando que las fracturas de antebrazo lo más frecuentes son las de radio distal, y estas de radio distal representan una de las fracturas más frecuentes en aparato locomotor, entonces prácticamente nos están preguntando cuál es el tratamiento de ese tipo de fracturas. ¿Está bien? ¿Cuáles son el tratamiento de las fracturas de radio distal? Entonces las fracturas de antebrazo generalmente se tratan ¿cómo? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se hace unas plaquitas, en este caso, acá, ya, se tratan generalmente mediante. En las fracturas de radio distal lo que generalmente se hace es tracción, ¿no? Reducción y una colocación de un yeso braquiopalmar. Aquí la intención de esta pregunta es la siguiente. Acá están tomando el parámetro desde el punto de vista de las fracturas de antebrazo, desde el punto de vista articular. El antebrazo nosotros vamos a considerar también que se trata como una fractura articular. Esta pregunta en realidad podría tener dos alternativas. Considerando que en las fracturas de antebrazo lo más frecuente es radio distal, la respuesta aquí podría ser la B. ¿Está bien? En este caso nos debería decir acá fracturas de antebrazo diaficiarias. En aquellas diaficiarias que comprometen radio y cúbito, la indicación es quirúrgica.
y se debería tratar con placa atornillada, o sea, placa con tornillos, para poder reducir la zona del radiocúbito de tal manera que no se pierda la pronosupinación. Y hay que hacerlo rápido para que pueda recuperar la función rápidamente. En el caso de fracturas, en este caso de antebrazo, considerando la muñeca como parte del antebrazo, podría ser también acá reducción, yeso braquio antebraquial. Bueno, sería no tanto braquio antebraquial, no sería braquio palmar, ¿no? De repente por eso. Porque braquio antebraquial sería un yeso desde la zona del brazo hasta solamente el antebrazo, ¿no? El yeso braquio palmar sería un yeso desde la zona del brazo hasta la mano, incluyendo para poder reducir la muñeca. Probablemente por eso la respuesta acá es esta de acá, ¿ya? Porque acá debería ser más específica. Férula de yeso no, cualquiera de estas dos, esta es incompleta. Por eso, probablemente por eso. Entonces nos quedamos con la respuesta E. Nos quedamos con placa atornillada o clavos intramedulares. Considerando que las fracturas de antebrazo son fracturas que se consideran de tipo articular.